todos, bienvenidos de nuevo a HistoChannel, vuestro canal de histología. Hoy nos vamos a centrar en el estudio del sistema endocrino. Las funciones orgánicas precisan de sistemas que las regulen. El más conocido de estos sistemas de control es el sistema nervioso. El sistema nervioso usa impulsos que viajan a través de los nervios hasta los puntos donde actúan. El control por parte del sistema nervioso es un control rápido, puntual y muy localizado. El sistema endocrino es otro sistema de control de las funciones orgánicas y es complementario al sistema nervioso. El sistema endocrino usa moléculas señalizadoras conocidas como hormonas, las cuales usan para llegar a su destino el sistema circulatorio. El control que ejerce el sistema endocrino es más lento pero más continuado en el tiempo que del sistema nervioso, y aunque es muy preciso, puede actuar en varias localizaciones de forma simultánea. Las hormonas son moléculas señalizadoras de diferente naturaleza química. Así encontramos esteroides, glucoproteínas, pequeños péptidos e incluso derivados de aminoácidos. No todas las células del organismo responden a la llegada de la hormona. Solamente responden aquellas células que disponen en su membrana de receptores específicos para cada hormona específica. A estas células se las denomina células diana o target. Esto hace que el control hormonal sea altamente preciso y específico. Las hormonas son liberadas y transitan por el sistema circulatorio hasta alcanzar sus células diana. Las hormonas son secretadas exclusivamente por células especializadas que se denominan células endocrinas y de las que la mayoría se organizan en órganos específicos que se conocen como glándulas endocrinas. Hay diversos órganos endocrinos distribuidos por el organismo, de los que estudiaremos su estructura microscópica en este vídeo. Estudiaremos la estructura de la hipófisis, de la tiroides y la paratiroides, y también estudiaremos la estructura de las glándulas adrenales y de la porción endocrina del páncreas. Aunque la función principal del ovario y del testículo es la generación de células sexuales para la reproducción, estos órganos también se comportan como glándulas endocrinas, ya que secretan hormonas, pero serán tratados en los temas correspondientes al sistema reproductor. También hay otros órganos, como la epífisis o glándula pineal, que no serán estudiados en este tema, y tampoco haremos especial hincapié en el sistema endocrino difuso, ya que las células endocrinas dispersas en otros órganos ya se tratan en el estudio de dichos órganos, como por ejemplo las células enteroendocrinas del sistema digestivo. La hipófisis es un pequeño órgano que se encuentra en la cabeza en el interior del cráneo. Descansa sobre una oquedad del hueso craneal que se conoce como silla de caballo. Está al lado del nervio óptico, por debajo del hipotálamo, al que se une por un tallo que se conoce como tallo hipofisario. Si cortamos la hipófisis para estudiar su interior, veremos que está compuesta de dos zonas. La parte anterior, que se conoce como hipófisis anterior o adenohipófisis, y muestra un aspecto granulado que si estudiamos al microscopio comprobaremos que presenta una textura muy celular, es decir, que está compuesta por multitud de células dispuestas unas al lado de las otras. La parte posterior se conoce como hipófisis posterior o neurohipófisis y presenta una textura fibrosa, poco celular. Esta gran diferencia entre ambas zonas de la hipófisis se debe al diferente origen embrionario de ambas zonas. Así, mientras que la adenohipófisis proviene de los tejidos que forman la parte superior de la cavidad bucal embrionaria, la neurohipófisis proviene del mismo tejido que forma el hipotálamo. Al microscopio, en un corte semifino teñido con hematoxilina eosina, se aprecia de forma muy patente ambas zonas hipofisarias, adenohipófisis en rojo en el esquema y neurohipófisis en azul en este esquema. En verde se ha marcado la zona intermedia que se conoce como pars intermedia y que en algunas zonas separa ambas porciones hipofisarias.
A más aumentos, en un corte de 7 micrómetros de grosor teñido asimismo con hematoxilina eosina, en una zona donde ambas áreas se hallan contrapuestas, vemos que la adenohipófisis muestra su textura celular y la neurohipófisis, por el contrario, muestra una patente estructura fibrosa. La adenohipófisis presenta una textura celular que se aprecia claramente al microscopio en un corte de 7 micrómetros de grosor teñido con hematoxilina eosina. Las células presentan un perfil poligonal y se encuentran adyacentes las unas a las otras. Si nos fijamos bien, veremos que muestran diferentes capacidades tintoriales frente a los colorantes que se usan en esta tinción. Así, vemos unas células cuyos citoplasmas no se tiñen, las hemos pintado de perfil negro en el esquema, y que se conocen como cromófobas, del griego falto de color. Y otras células cuyos citoplasmas sí que se tiñen y se conocen como cromófilas, del griego afines al color. A su vez, de estas células cromófilas podemos distinguir dos clases. Unas células cuyos citoplasmas se tiñen intensamente de color rosa, que es el color de la eosina, que es un colorante ácido, y se denominan acidófilas. Las hemos pintado con perfil verde en el esquema. Y una segunda clase cuyo citoplasma se tiñe ligeramente de lila, el color de la hematoxilina, que es un colorante básico, y a las cuales denominamos basófilas, y las hemos pintado con un perfil rojo en el esquema. Esta otra imagen se ha obtenido de una hipófisis humana en un corte delgado, un corte semifino de 1,5 micras de grosor, y se ha teñido también con la técnica de la hematoxilina eosina. Al ser el corte más delgado, las diferencias de color no son tan patentes como en la imagen anterior, aunque, obviamente, también se distinguen los tres mismos tipos celulares: cromófobas, perfil negro; acidófilas, perfil verde; y basófilas, perfil rojo. Muchos autores consideran que las células de tipo cromófobo son células que ya han vaciado su contenido de hormonas y por lo tanto no se las puede considerar como células funcionales. Las células funcionales se incluirían las dos clases de células cromófilas. Pero si atendemos a la producción de hormonas deberíamos definir 5 tipos celulares en la adenohipófisis. Pero para poderlas distinguir es necesario usar otro tipo de técnicas de tinción, como por ejemplo las técnicas inmunohistoquímicas. Si usásemos estas técnicas, veríamos que las células basófilas se pueden dividir en 3 subtipos celulares por su producción de hormonas: tirotrofas, corticotrofas y gonadotrofas. Las tirotrofas producen la hormona TSH, Thyroid Stimulated Hormone, hormona estimuladora del tiroides, la cual actúa a nivel de tiroides, obviamente, estimulando su producción hormonal. Las corticotrofas producen ACTH, Adrenocorticotrophic Hormone, hormona adenocorticotrófica, que actúa a nivel de la corteza adrenal. Y las gonadotrofas producen 2 hormonas, la FSH, Follicle Stimulated Hormone, la hormona estimuladora del folículo, y la LH, Luteinizing Hormone, hormona luteinizante. Ambas actúan a nivel de los órganos sexuales, el ovario en las hembras y el testículo en los machos. Por su parte, las células acidófilas se deben dividir en 2 subgrupos: somatotróficas y lactotróficas. Las somatotrofas producen la GH, Growth Hormone, hormona del crecimiento, que actúa a nivel de hueso provocando su crecimiento en longitud. Mientras que las lactotrofas producen prolactina, que actúa a nivel de las glándulas mamarias durante la lactancia. Esta imagen a gran aumento, que ya hemos visto previamente, muestra los abundantes capilares sanguíneos de la adenohipófisis. Estos capilares forman un plexo en la adenohipófisis que se conoce como plexo secundario. Este plexo secundario, mediante unas pequeñas venas que se denominan venas portales, está unido a otro plexo más pequeño, el plexo primario, que se encuentra en la base del hipotálamo. Este sistema está alimentado por la arteria hipofisaria superior y drena por la vena hipofisaria. A todo este conjunto se le denomina sistema
porta-hipotalámico hipofisario. Las células de la adenohipófisis liberan sus hormonas en el plexo secundario para que éstas abandonen el órgano y puedan llegar al resto del organismo. Pero el sistema hipotalámico portal hipofisario tiene otra función. Hay neuronas de algunos núcleos del hipotálamo que secretan sustancias, hormonas que controlan la producción de la adenohipófisis. Estas neuronas liberan estas sustancias sobre el plexo primario y a través de las venas portales estas hormonas llegan al plexo secundario, donde salen para estimular o inhibir, según la hormona, a las diferentes células de la adenohipófisis. Al microscopio, en un corte teñido con hematoxilina eosina, se puede ver claramente la textura fibrosa de la parte posterior de la hipófisis, la neurohipófisis. Se distinguen numerosas fibras en una maraña, entre la cual se localizan, por un lado, células con un núcleo ligeramente alargado, las cuales se conocen como pituicitos. Y también se pueden ver gran cantidad de capilares sanguíneos. Los pituicitos son células de tipo nervioso del linaje de los astrocitos. Se marcan con la GFAP, proteína ácida glial fibrilar. Como sabemos, los astrocitos son células de soporte. También se aprecian unas estructuras de forma ovoide que tienen una capacidad de tinción muy similar al resto de estructuras y se conocen como cuerpos de Herring. Las fibras que se aprecian en el corte son fundamentalmente axones de neuronas que se localizan en ciertos núcleos del hipotálamo. Estos axones disponen sus terminales sobre los capilares donde liberan las hormonas que secretan. Así, las hormonas secretadas en las neurohipófisis las sintetizan neuronas localizadas en núcleos hipotalámicos y son transportadas en vesículas hasta los terminales axónicos localizados en la neurohipófisis, donde son liberadas sobre los vasos sanguíneos. Los axones de estas neuronas presentan unos abultamientos que funcionan como almacenes temporales de vesículas. Estos abultamientos se corresponden con los cuerpos de Herring que observamos al microscopio. Las hormonas que se secretan en la neurohipófisis son la ADH, hormona antidiurética, que actúa a nivel de riñón, y la oxitocina, que tiene diferentes actuaciones. Favorece las contracciones uterinas durante el parto y favorece la liberación de leche durante la lactancia. La tiroides es una pequeña glándula con aspecto de mariposa, que rodea parcialmente al tracto respiratorio a la altura de la laringe, por su parte anterior. Al microscopio, en un corte teñido con hematoxilina eosina, se aprecia que la tiroides se organiza en lóbulos separados por tabiques de tejido conjuntivo, los cuales se continúan con el tejido conjuntivo que forma la cápsula que envuelve al órgano por completo. A algo más de aumentos, se puede ver que los lóbulos están constituidos por unas estructuras globulares. Estas estructuras globulares se denominan folículos tiroideos y se encuentran separados unos de otros por finas láminas de tejido conjuntivo. Estos folículos tiroideos están tan juntos los unos a los otros que proporcionan a la tiroides un aspecto de panal de abeja. A más aumentos aún, se puede ver claramente que la cavidad central del folículo está llena de una sustancia la cual se denomina coloide. Esta cavidad está envuelta por una única capa de células de tipo epitelial cúbico, aunque el perfil puede variar dependiendo del nivel de llenado de coloide. A estas células se las denomina células foliculares y son las responsables de la síntesis y secreción de una parte de las hormonas tiroideas. En algunas zonas, principalmente en los vértices, donde confluyen varios folículos, se puede ver una segunda capa de células que no llegan a tocar el coloide y que se denominan células parafoliculares o células C. Estas células secretan el resto de hormonas tiroideas. En el tejido conjuntivo que rodea los folículos se pueden localizar numerosos vasos sanguíneos, que es donde serán liberadas las hormonas tiroideas, tanto las producidas por unas células como por las otras. Las células foliculares secretan las hormonas T3 y T4, conocidas respectivamente como triiodotironina y tetraiodotironina, que también se llama
tiroxina. Estas hormonas modulan el proceso de crecimiento y también regulan el metabolismo basal. La secreción de estas hormonas está regulada por la hormona TSH generada en la hipófisis que acabamos de ver. Las células parafoliculares o células C secretan la calcitonina, que regula la homeostasis del calcio, conjuntamente con la hormona paratiroidea. Para poder localizar la paratiroides, debemos girar la tiroides 180 grados para poder ver su parte posterior. En esta parte posterior localizaremos 4 pequeñas porciones de tejido que son las que forman la paratiroides. Al microscopio, en un corte de 7 micras de grosor teñido con hematoxilina eosina, la paratiroides aparece como una amalgama de células. Entre estas células podemos distinguir 2 morfologías diferentes. Por un lado tenemos las células principales, que son las células más numerosas en la paratiroides, que presentan un aspecto poligonal y forman acúmulos irregulares. Y por otra parte encontramos una segunda población celular muy minoritaria, sobre el 3%, que está formada por células de mayor tamaño y de citoplasma mucho menos intensamente teñido, y que se conocen como células oxífilas. Un análisis al microscopio electrónico de transmisión muestra morfologías intermedias entre ambos tipos, lo que ha hecho sospechar a numerosos autores que se trata de una única población celular en diferentes fases funcionales, aunque esto no está perfectamente claro. En la paratiroides se sintetiza y se secreta la paratohormona, hormona paratiroidea o PTH. Esta hormona es una antagonista de la calcitonina tiroidea y actúa incrementando la calcemia, concentración de calcio en sangre, lo cual hace estimulando los osteoclastos del hueso y estimulando también la reabsorción de calcio en los tubos renales. Las glándulas adrenales, también llamadas suprarrenales, son 2 pequeñas masas glandulares localizadas en la parte superior por fuera de ambos riñones. Al microscopio, a pocos aumentos, en un corte teñido con hematoxilina eosina, se puede ver que las glándulas adrenales se organizan en capas, concretamente en 2 capas, una corteza externa que envuelve a una médula interna. La glándula está rodeada por una cápsula de tejido conjuntivo. A más aumentos, con la misma técnica de tinción, se distinguen bien los límites entre corteza y médula. Aunque si estudiamos con un poco más de atención la imagen, veremos que a su vez la corteza está distribuida en 3 subcapas que desde el exterior se denominan glomerulosa, fascicular y reticular. A más aumentos aún, para poder estudiar capa a capa, desde el exterior podemos distinguir. En primer lugar, la cápsula compuesta por un tejido conjuntivo muy fibroso, muy denso, con algunos vasos sanguíneos. Por debajo de esta cápsula podemos ver la capa glomerulosa, cuyas células glandulares se organizan en unas estructuras de aspecto globuloso, que se conocen como glomérulos. Las células que componen estos glomérulos muestran un aspecto blanco poco teñido, debido a la gran cantidad de lípidos que hay en su citoplasma. Entre los diferentes glomérulos se pueden ver numerosos capilares sanguíneos, que es donde se liberan las hormonas que se sintetizan en esta capa. La segunda de las capas de la corteza adrenal es la capa fascicular. Esta capa se llama así debido a que sus células se organizan en columnas o haces paralelos, fasces en latín. Las células que forman estos fascículos o columnas también presentan un citoplasma de aspecto blanco y reciben el nombre de espongiocitos. Los capilares sanguíneos se disponen entre las columnas, por lo que todas las células endocrinas tienen un capilar muy próximo en el cual liberar las hormonas que producen. El aspecto blanco de las células de esta capa, como las de la capa glomerulosa, hacen que estas capas muestren al microscopio un aspecto general muy claro. La última de las capas de la corteza adrenal se conoce como capa reticular.
ya que sus células se disponen adyacentes unas a las otras formando una especie de redícula. En esta capa podemos distinguir dos poblaciones celulares. Las células de ambas poblaciones se muestran dispersas las unas entre las otras sin formar ninguna estructura reconocible. Las células de la primera de las poblaciones muestran un citoplasma escasamente teñido de aspecto blanco, similar a los de los espongiocitos de la capa fascicular. Las células de la segunda de las poblaciones muestran un citoplasma claramente teñido de un color rosa razonablemente intenso. La población de células más oscuras es mucho más numerosa que la de células claras, por lo que el aspecto general de esta capa al microscopio es más oscuro, lo cual es un gran criterio para poder distinguir entre las diferentes capas. En la médula adrenal se pueden ver células de citoplasma claro, aunque no tan claro como las de las capas glomerulosa o fascicular de la corteza. Estas células se conocen como células cromafines y se organizan en grupos globulares. Además de las células cromafines, en la médula adrenal se localizan numerosas neuronas aisladas que pertenecen al sistema nervioso periférico. Obviamente también se pueden ver gran cantidad de capilares sanguíneos. En las adrenales se producen diferentes hormonas, tanto en la corteza como en la médula. Así, en los glomérulos de la capa glomerulosa de la corteza adrenal se produce aldosterona, que es un mineral corticoide y que actúa a nivel de los tubos renales, favoreciendo la retención de sodio, lo cual incrementa el volumen de líquido extracelular, provocando a su vez el incremento de la presión arterial. La secreción de la aldosterona está regulada por el sistema renina-angiotensina. En la capa fasciculada se sintetiza el cortisol, que es un glucocorticoide que tiene dos efectos. Por un lado, un efecto metabólico que favorece la gluconeogénesis aumentando la glucemia, lo cual es un efecto contrario al de la insulina. Y por otra parte, un efecto inflamatorio que reduce la inmunidad celular y tisular y elimina la respuesta tisular a la lesión. La secreción del cortisol está regulada por la hormona hipofisaria ACTH. Las hormonas que se producen en la capa reticular son andrógenos, concretamente androstenediona y dehidropiandrostenediona, también conocida como DHEA. Estos andrógenos son de carácter débil e intervienen en el desarrollo de los caracteres sexuales masculinizantes secundarios, tanto en hombres como en mujeres. La secreción de estas hormonas también está regulada por la ACTH de la hipófisis. Y por último, las células cromafines de la médula secretan adrenalina y noradrenalina, que son catecolaminas. La adrenalina prepara al organismo para la acción, aumentando la frecuencia cardíaca, provocando la vasodilatación, promoviendo la degradación de glucógeno, liberando ácidos grasos y provocando la broncodilatación, aumentando así las probabilidades de supervivencia del individuo en situaciones de peligro. La secreción de estas hormonas medulares está regulada directamente por un impulso del sistema nervioso simpático que les llega a las células cromafines a través de los axones de las neuronas que hemos podido apreciar en la médula adrenal. Como ya vimos en el tema dedicado a las glándulas anejas al sistema digestivo, el páncreas está fundamentalmente formado por acinos que secretan de forma exocrina. Pero el páncreas es una glándula doble, que también tiene una porción endocrina formada por unas estructuras globulares dispersas entre los acinos que se denominan islotes de Langerhans. A más aumentos en un corte de 7 micras de grosor teñido con hematoxilina eosina, la estructura del islote de Langerhans se distingue claramente. Y se aprecia que estas estructuras son fáciles de diferenciar de los acinos del páncreas exocrino. Podemos ver que las células del islote muestran un citoplasma claro,
un perfil poligonal y que se encuentran unas adosadas a las otras, pudiendo ver también numerosos capilares sanguíneos entre estas células. Con la técnica de la hematoxilina eosina, al igual que con otras técnicas de tinción convencionales, no se pueden distinguir diferentes poblaciones celulares en el islote de Langerhans, ya que todas las células se tiñen de forma similar con estos colorantes. Pero, si estudiamos el islote al microscopio electrónico de transmisión o estudiamos las hormonas que estas células sintetizan, podremos diferenciar hasta 4 poblaciones celulares. Para poder distinguir estas poblaciones al microscopio óptico convencional, sería necesario usar técnicas inmunohistoquímicas con anticuerpos contra cada una de las hormonas secretadas, o algunos de sus precursores. La primera de las poblaciones celulares del islote de Langerhans se conocen como células alfa. Representan aproximadamente entre el 20 y el 25% del total de células del islote y se suelen localizar en su periferia. Secretan glucagón, una hormona que actúa en el hígado favoreciendo la lisis del glucógeno en glucosa, lo cual aumenta la disponibilidad de glucosa y consecuentemente aumenta la glucemia en sangre. La segunda y la más numerosa de las poblaciones celulares del islote de Langerhans son las denominadas células beta. Representan entre el 65 y el 75% del total de células y se suelen localizar en la porción más central del islote. Estas células secretan insulina, que tiene como efecto la síntesis de glucógeno a partir de la glucosa en las células hepáticas. Esto provoca un descenso de la glucemia, es decir, del contenido de glucosa en sangre. El tándem glucagón-insulina representa el principal sistema de control de la disponibilidad de glucosa en el organismo. La tercera población está compuesta por las denominadas células delta, que representan solamente entre el 5 y el 10% del total de células del islote de Langerhans. Estas células sintetizan algo de gastrina, pero principalmente sintetizan somatostatina, la cual inhibe de forma paracrina la síntesis de insulina y glucagón en el islote. Y por último, la última de las poblaciones está formada por las conocidas como células F, que representan únicamente sobre el 2% del total de células que forman el islote de Langerhans. Las células F sintetizan el polipéptido pancreático, el cual inhibe la secreción de somatostatina por parte de las células beta de este mismo islote. Esta hormona también inhibe la secreción de enzimas pancreáticas y bloquea la secreción de bilis, inhibiendo la contracción de la vesícula biliar. Con esta visión del páncreas endocrino acabamos el estudio de este sistema. Por favor, suscribíos y si os ha gustado, dadle clic al me gusta y comentadlo en vuestras redes sociales. Nos veremos en el próximo vídeo, el cual dedicaremos al estudio del sistema reproductor masculino.